En el anterior capítulo de McCain, la visita inesperada fue Yanami Anna, la cual solo trae noticias desesperantes para Nukumizu. Continuamos con Capítulo 1, Parte 1 a 2. En la tarde del siguiente día. La escuela secundaria Tsubabuki no está lejos de la estación de Aichi. Pasé por la entrada de la escuela mientras me arreglaba la corbata. Alguien ya está aquí después de que abrí la puerta del salón del club. Hay una estantería tan alta como el techo en la sala del club de literatura. También ocupa toda la sección de la pared. Una chica pequeña está sentada en una silla plegable frente a la estantería. Ella está leyendo. Las cortinas, que ondean con el viento, ocultan la presencia de esta chica. Komari Chika. Tiene una coleta a un lado de su cabeza. Su flequillo que cubre sus ojos es acariciado por la brisa. Ella también es una estudiante de primer año como yo. Los dos estamos en el club de literatura. Después de ser rechazada por nuestro presidente, se unió a las filas de la heroína perdedora en un día soleado. Esta chica era como un hámster tímido cuando nos conocimos en el primer trimestre. Primero interactuamos escribiendo en nuestros teléfonos. Más tarde, se abrió lentamente y pudimos charlar un rato. Esas personas que dicen que tengo un trastorno de la comunicación deberían reflexionar sobre sí mismos. Buen trabajo, Komari. Ha sido un tiempo. Komari quería decir algo pero dudaba en decirlo, y luego sacó su teléfono de su bolsillo. Luego tocó suavemente la pantalla de su teléfono y me la entregó. Es bastante temprano. Busca un libro y espera hasta que sea la hora. Sí. Los ojos de Komari volvieron a su novela. Espera, ¿por qué siento que todo se reinicia? Este juego social es demasiado severo para los jugadores que no inician sesión. Oye, Komari. Komari rápidamente trató de sacar su teléfono nuevamente. Negué con la cabeza. No importa. No es nada. Esto parece de Javiyu. Me senté un poco lejos de ella. Solo jugué en mi teléfono en silencio por un tiempo. Sin embargo, esta atmósfera se siente incómoda incluso para mí. De vez en cuando lanzaba conversaciones que no necesitaban respuesta. La ansiedad es un gran no-no para aclimatar el afecto. Usemos un tema seguro como animales lindos para derretir el corazón helado de esta chica problemática. Por favor, deja de hablar de roedores. Después de unos 20 minutos, Komari finalmente no pudo soportarlo. Finalmente me abrió su corazón. Pero todavía quiero hablar sobre la diferencia entre gerbos y hámsteres. Yo puedo buscar en Google. No, gracias. Está bien si le pregunta a Google Sensei. Además, mi único objetivo aquí es hablar con Komari. Ya he alcanzado mi objetivo. Miré mi teléfono con satisfacción. De repente, la puerta de la sala del club se abrió. Yanami está sosteniendo una caja de cartón. Entró pateando la puerta para abrirla. Gracias por su trabajo. Ustedes dos llegan muy temprano. Me levanté, tomé la caja y la puse sobre la mesa. Gracias, Nukumizu-kun. ¿Los senpais no están aquí todavía? Yanami estrechó sus manos exhaustas y tomó asiento. Komari murmuró en voz baja mientras se movía con su silla a la esquina de la habitación. Oye, me preguntaba por qué esta caja se siente tan pesada. Todo es somen adentro. Quiero dárselos a todos. Komari-chan, deberías llevarte algo a casa también. Komari asintió en silencio en la esquina. Yanami acercó su silla a mí. Rápidamente mantuve una distancia sutil de ella. Nukumizu-kun, ¿qué le hiciste a Komari-chan? ¿Le tiraste un poco de la cabeza o algo así? No haré nada como eso. Será así antes de acostumbrarse a nosotros. Es por eso que no debes hablar en voz alta o moverte de repente. Está bien. Es como un café de gatos. Ella no es tan linda como un gato. Charlamos en voz baja para evitar irritar a Komari. Después de un tiempo, los dos estudiantes de tercer año finalmente están aquí. Llegan un poco más tarde del tiempo prometido. Ellos son el presidente del club de literatura, Tamaki Shintaro, y la vicepresidenta, Tsukinoki Koto.
Empezaron a salir durante nuestro viaje en julio. Deberían vivir una vida de candidato a examen agotadora pero alegre. Perdón por hacer esperar a todos. Lo lamento, por llamarlos a todos aquí aunque sean las vacaciones de verano. Se sentaron en parejas. Komari movió su silla hacia nosotros con alivio. Gracias por su trabajo, ustedes dos. Ha pasado un tiempo. Busho mostró una expresión exhausta después de escuchar eso. Prepararse para el examen es realmente difícil. Estoy dentro del rango de aprobación. Busho miró a su lado. Tsukinoki-senpai inmediatamente miró hacia otro lado. Yo también estoy trabajando duro, ¿sabes? Pero mira, no puedo escapar del examen, así que solo quiero tomarlo con calma a mi propio ritmo. Koto, el examen no se escapará, pero una nota de aprobación definitivamente sí puede. Si las suspendo todas, puede que consiga un trabajo. Como por ejemplo un empleo permanente, es una broma. Los ojos de Komari se encontraron con los de Tsukinoki-senpai, quien dijo eso en tono de broma. Se miraron y mostraron una sonrisa indescriptible pero traviesa. En cuanto a Busho, envolvió sus manos alrededor de su cabeza con dolor. Por favor, relájense todos. Estos dos en realidad tienen una relación cercana. Sin embargo, estar cerca no alivia la carga sobre la espalda de Busho. Quizás Yanami tratando de cambiar esta atmósfera incómoda. Ella levanta la mano. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer hoy? Oh, es cierto. Con eso, Busho se metió de lleno en el asunto. El Consejo Estudiantil nos ha dicho que todos los clubes deben informar sus actividades de vacaciones de verano a partir de este año. De eso quiero hablar hoy. ¿Actividades durante las vacaciones de verano? Ya pasó el Festival Obon. ¿Qué vacaciones de verano nos quedan? ¿Por qué el Consejo Estudiantil presentó tal solicitud tan tarde? Interrumpí. Busho sonrió amargamente y miró a Tsukinoki-senpai. En realidad, recibimos una notificación en julio. No pude evitarlo. Estaba tan ocupada estudiando para los exámenes de ingreso y la escuela de manejo que lo olvidé por completo. Tsukinoki-senpai se rió mientras sacaba un aviso de su bolsillo. ¿Esta persona acaba de decir obtener una licencia de conducir? Hay muchas cosas de las que quiero quejarme, pero dejémoslo ahí. Me siento tan mal por Busho, después de todo. Yanami extendió la mano y tomó el aviso. Esto dice que los viajes están bien, ¿no podemos simplemente decir que fuimos a la playa el mes pasado? Eso sucedió antes de las vacaciones de verano. Estaríamos bien si fuéramos una semana más tarde. Ahora que lo pienso, creo que es cierto. Fuimos allí antes de las vacaciones de verano. He estado actualizando mis novelas ligeras en la web. ¿Eso solo sería lo mismo que las actividades habituales? Quieren un informe de algo especial en las vacaciones de verano. Así que... Busho guiñó un ojo. Tsukinoki-senpai sacó un manual tamaño A4 de su mochila escolar. Mira, imprimí las novelas web de todos y las puse en una revista del club de muestra. Se ve muy bien con la portada y la contraportada, ¿verdad? Tomé la muestra y la abrí. La comedia romántica que he estado publicando también está ahí. Parece que hay muchas páginas en blanco. Esto es solo una muestra. Estoy pensando en incluir mis explicaciones o columnas entre cada una de sus novelas para el producto final. Sin embargo, no es convincente simplemente imprimir nuestras novelas web como actividades del club. Oh, mi artículo también está en la parte superior. Yanami asomó la cabeza y miró la muestra en mis manos. Bueno, todos deberían decidir qué novela quieren incluir ahora. Por supuesto, siempre puedes escribir cosas nuevas. Busho, ¿qué vas a publicar? No tengo tiempo para escribir un nuevo trabajo, y estoy pensando en publicar un resumen del que se está serializando. No se exijan demasiado, todos. Tsukinoki-senpai ha estado dibujando algo en su cuaderno desde entonces en silencio. Senpai, ¿qué estás haciendo? Mi nueva novela fue rechazada por Shintaro. Por eso haré un dibujo en la portada en su lugar. Este dibujo a lápiz parece ser de dos hombres. Tengo la fuerte sensación de que también será rechazado esta vez. Entonces, ¿qué voy a publicar?
Mientras pensaba en ello, abrí la página de inicio personal de Convirtámonos en Escritores en mi teléfono. Los fugitivos del primer camino del amor está en su 5º capítulo. Si lo vamos a publicar, ¿debería empezar desde el principio? De repente noté que el número de lectores y favoritos son 4. Es el mismo que el total de miembros en esta sala del club. Esto no es una coincidencia. Me siento un poco vacío. El último miembro del club de literatura ni siquiera es mi lector. Yakisio Lemen. Ella es la jovenas del club de atletismo y miembro del club de literatura. Es una chica bronceada con mucha energía. Esa chica también es una persona talentosa que recientemente hizo su debut, convirtiéndose en una heroína perdedora. Bushow, ¿no vendrá Yakisio aquí hoy? Sí, ella dijo que está ocupada. Hablaré con ella más tarde. Esa chica todavía está enfocada en el club de atletismo. Sin embargo, con frecuencia ponía sus cosas en esta sala del club. Parece que ella es consciente de que está en el club de literatura, al menos. Yanami gritó de repente cuando todos estaban revisando sus propias novelas. Sí, continuaré con el que escribí en el campamento. Oye, Komari-chan, ¿qué planeas hacer? Komari de repente se convirtió en el centro de la conversación. Sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Yanami. Voy a escribir una nueva historia corta. Eres muy trabajadora, ¿qué hay de ti, Nukumizu-kun? Solo editaré el primer capítulo de lo que tengo y lo publicaré. Bushow asintió y aplaudió. Bueno, todos tomaron una decisión ahora. Envíame el manuscrito una vez que estés listo. Después de eso, Bushow y Tsukinoki-senpai se pusieron de pie al mismo tiempo. Are, ¿ustedes dos ya se van a casa? Bushow agarró la muñeca de Tsukinoki-senpai después de escucharme burlarme de ellos. Tengo que asegurarme de que Koto no se escape del examen. Eso es todo. Nos vemos la próxima vez. Bueno, gracias por todo. Tsukinoki-senpai siguió a Bushow afuera, pero de repente recordó algo y se dio la vuelta. Oigan, ¿hay alguien libre mañana para ayudarme en la biblioteca? ¿Ayudarte? He dicho que estamos eligiendo un bibliotecario en el club de literatura todos los años, ¿verdad? Aunque no necesitamos estar de servicio, tenemos que ayudar a empacar los libros. Soy el bibliotecario este año, pero tengo las manos ocupadas en este momento. Bushow explicó junto a Tsukinoki-senpai. Escucharán nuestras sugerencias cada vez que compren libros nuevos. Incluso hay un descuento para que compremos cosas de la biblioteca. Supongo que es una relación mutuamente beneficiosa. Komari los escuchó. Ella levantó la mano tímidamente. Bueno, yo puedo ir. Yo también. ¿De verdad? Cuantos más, mejor, por supuesto. Después de todo, tenemos que llevarnos bien con la gente de la biblioteca. Yanami juntó las manos a modo de disculpa. Lo siento, tengo una reunión de excompañeros de clase mañana. No te preocupes por eso. Es mi culpa por mencionarlo de repente. Bueno, lo dejaremos por ahora. Te diré la hora real más tarde. Bushow y Tsukinoki-senpai se despidieron y se fueron de verdad esta vez. Sus voces desaparecieron gradualmente del pasillo. Komari se está inquietando. Cerró sus novelas, murmuró algo y salió del salón del club. Supongo que estaba diciendo adiós o gracias por el trabajo, ¿verdad? Yanami contuvo el bostezo y estiró la espalda. Bueno, yo también regresaré. Reservé una cita en un salón de belleza para mañana. Mañana. Creo, ella ha dicho que hay una reunión de excompañeros de clase. No me digas que Akamada también estará en la reunión de los excompañeros de clase. Por supuesto, pero es demasiado llamarlo una reunión de excompañeros de clase. En realidad, es solo Sosuke pasando el rato con algunos amigos cercanos. Oh, eso suena divertido. Eso era obviamente una mentira. Yanami respondió con una sonrisa encantadora. En esta reunión de exalumnos, Karen-chan también asistirá. Y Memiya-san también irá. Y Memiya Karen. Ella acaba de transferirse a nuestra clase en mayo. Luego, en solo 2 meses,
Esta hermosa chica ya estaba saliendo con Akamada Sosuke, el amigo de la infancia de Yanami y el amante de sus sueños. Aunque Yanami también es bastante linda, y Memiya Karen la supera con creces en cuanto a belleza y en sentimientos de ser la heroína principal. Y por cierto, tiene los pechos más grandes. Tengo una pregunta, ¿no es Memiya-san una estudiante transferida? ¿Por qué va a ir a la reunión de tu ex compañero de clase? Quien esté saliendo con alguien se presentará, aunque no es obligatorio. Ya veo. Sus amigos de secundaria deben estar familiarizados con la relación entre Yanami y Akamada, ¿verdad? En este caso, si Memiya-san va ahí entonces. Mi cara está llena de preocupación. Yanami asintió y trató de calmarme. No te preocupes por eso. Ya soy diferente del último trimestre. Sí, me di cuenta de que debo estar agradecida con todo en el mundo, incluyéndome a mí misma. ¿Qué alma tan gentil tengo? Esta chica está diciendo tonterías otra vez. Yanami se rindió conmigo y se encogió de hombros. Lo explicaré de una manera que Nukumizu-kun pueda entender, ¿de acuerdo? Por favor, aunque no espero mucho de tu explicación. Bueno, Sosuke y Karen-chan son mis queridos amigos, ¿no debería sentirme feliz cuando mis queridos amigos también son felices? Supongo, eso es verdad. Asentí con seriedad. No sé si Yanami está satisfecha con mi actitud. Ella continuó con una expresión elegante. En otras palabras, también estoy feliz cuando esos dos salen. En este momento, lo que tengo para ellos es un sincero aprecio. Así es como me siento. Si Yanami-san está bien con eso. ¿Qué pasa con su cambio de corazón? Yanami sacó un libro cuando estaba confundido. El título es 108 palabras mágicas para iluminar tu corazón. ¿De qué trata este libro? Dice que solo necesito ser quien soy. Está bien no quitar el yakitori de la brocheta. Puedo terminarlo de un bocado, algo así. ¿Quieres leerlo también, Nukumizu-kun? Resulta que es un libro adecuado para leer cuando los corazones de las personas son frágiles. Yanami mostró una sonrisa inocente. Negué en silencio con la cabeza. Finalmente, después de salir del salón del club, me detuve en la máquina expendedora del patio de la escuela. Mientras reviso los productos, puedo escuchar una voz débil desde algún lugar. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa con ese susurro? Miré alrededor. No hay nadie aquí. ¿Era mi imaginación? Es cierto que puedo escuchar las voces de los personajes en las novelas ligeras cuando estoy concentrado en ella. Eso debe haber sido mi imaginación. Debería relajarme y comprar algo de beber. Tú, allí. Niaa. No me controlé y dejé escapar un chillido femenino. Por favor, no me hagan gritar como niña. Después de todo, un brazo pálido de repente salió de la sombra de la máquina expendedora. Estoy tan aterrorizado como un ciervo. Al mismo tiempo, vi las cintas en su muñeca y el esmalte de uñas. Creo que he visto esto antes. ¿Ella es del consejo estudiantil? ¿Sikiya-senpai? La cosa en la sombra reaccionó a mis palabras. Se movió lentamente. Eres el chico del club de literatura. La chica que se apoya impotente en la máquina expendedora es Sikiya Yumeko. Ella es una estudiante de segundo año en la escuela secundaria Tsubabuki y miembro del consejo estudiantil. Ella tiene el cabello ondulado de color marrón blanco, pestañas exageradas y una piel pálida totalmente fuera de lugar. A pesar de que es una gyaro a la moda con todo lo que me gusta, desafortunadamente, sus ojos de contactos blancos son demasiado aterradores. Además, no sé por qué la oscuridad abisal que rodea a esta persona siempre se vuelve más profunda. ¿Puedo preguntar qué está haciendo Senpai en un lugar como este? Vine a comprar bebida, pero hice mi mejor esfuerzo, ayúdame a comprar. Sikiya-senpai extendió su mano. Hay algunas monedas en sus manos. Oh, por supuesto, ¿quieres té o algo? Consígueme. Y loas, con sabor a melocotón, ayúdame a abrir la tapa de la botella. Nota, y loas agua natural. Eres muy exigente con lo que me pides. Pero ella es mi senpai, después de todo. Simplemente sigamos su orden y abramos la tapa de la botella por ella.
Estaba bien, tome, no hay cambios. Dame un trago. ¿Cómo dijo? ¿Qué acaba de decir esta persona? Sikiya-senpai cerró los ojos y levantó la cabeza antes de esperar mi respuesta. Ella lentamente abrió sus labios pálidos y finos. Oye, Sikiya-senpai. Esto parece una atmósfera como cuando alguien te va a besar. Tragué saliva nerviosamente. Cálmate. No hay nada de qué preocuparse. Solo voy a darle agua a esta senpai que no sé lo que está pensando. Aunque tampoco entiendo mi propia situación actual. Rápido. Ese sí. Un hombre no debe dejar que una chica sufra ninguna vergüenza. Lentamente introduje agua en la boca de Sikiya-senpai. Son las vacaciones de verano. Estoy a la sombra de la máquina expendedora en el patio tranquilo. En este pequeño rincón sombrío, la delgada garganta de Sikiya-senpai se retuerce lentamente. Gotas de agua brotan de sus labios. Las cigarras están gritando sin parar en mi cerebro. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Senpai, puedes beberlo tú sola, ¿verdad? Sikiya-senpai de repente tomó mi mano después de escuchar mis palabras, después de recuperar la sobriedad. ¿Nia? Mucho, se va a desbordar. Sikiya-senpai tomó la botella y salió de la sombra de la máquina expendedora. Ella está de pie bajo el sol. Gracias, volví a la vida. ¿Estaba muerta después de todo? Por cierto, ella derramó mucho loas. No le des muchas vueltas a la botella. Vamos, enrosca la tapa. Giré la tapa de la botella por ella. Me entregó un pañuelo rosa con volantes ondulados. Ayúdame a limpiarme los labios. Ya que tienes un pañuelo, deberías limpiarlo tú misma. Dios, no se puede evitar. Esto me recordó a Caillou cuando tenía 3 años. A pesar de que esa chica podía comer correctamente frente a nuestros padres, por alguna razón, siempre volteaba los tazones y causaba un desastre cada vez que estaba conmigo. Por eso, tenía que cuidar a Caillou cada vez que comía con ella. Está bien, puedes limpiar la ropa tú misma. Las corbatas de lazo están todas mojadas. Le entregué el pañuelo mojado, pero Sikiya-san no pensaba tomarlo. Senpai, tu pañuelo. Ahora que lo pienso. Koto-san, Tsukinoki-senpai. ¿Cómo está ella? La acabo de ver. Parece estar ocupada preparándose para su examen últimamente. ¿Es cierto que ella está saliendo con Tamaki-san? Sí. Es verdad. Ya veo. Sikiya-senpai murmuró mientras caminaba tambaleándose. Observé a Sikiya-san mientras caminaba hacia el edificio de la escuela. Parece que está a punto de caer. Suspiré aliviado después de verla desaparecer en el edificio. Creo que esa chica también conoce a Bushou. Me pregunto cuál es la relación entre ellos. Olvidé devolver el pañuelo. Me preguntaba si debería perseguirla, pero para confrontar a esa persona, necesito cierta cantidad de energía y actitud. Debería devolvérselo más tarde. Por correo o algo así para que no me encuentre en persona. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.